Hola, ¿cómo están? En esta actividad vamos a hablar un poco del ciclo minero, cargue, transporte y descargue. En el cargue tenemos eh, cinco equipos, los más comunes en la minería para hacer el cargue. Entre esos tenemos las palas de empuje, cargadores, retroexcavadoras, dragalinas, la guía, grúa de almeja, perdón. En las palas de empuje, estas palas de empuje tienen una capacidad en su equipo de más o menos 43, unas de 55 y otras de 67 toneladas. Son equipos bastante grandes. Los cargadores, su equipo de capacidad, cuando hablamos de su equipo de capacidad, me refiero a este equipo, me refiero a este equipo. Su equipo de capacidad es de menor que las palas de empuje. Tenemos unos cargadores de 32 y otros de 35 toneladas. Las retroexcavadoras son mucho más pequeñas, pero también son muy útiles. Estas tienen una capacidad de 34 metros cúbicos y algunas de menos. Las dragalinas, algunas sirven para excavar y otras para excavar y suben el material a ciertas alturas. Las que sirven para excavar lo hacen digamos, por decirlo así, en el agua y pues suben el material a la superficie. Con respecto al transporte, normalmente este se hace pues de dos maneras. Eh, Dependiendo la actividad. Si es para transportarlo desde la veta o donde se está extrayendo hacia la planta, se hacen camiones. Estos camiones tienen una capacidad que pueden llegar a las 100 toneladas. La segunda manera de transporte es por medio de bandas. Estas ya funcionan de la planta donde se encargan de hacer el cargue a otras volquetas, como lo muestra la imagen. Son volquetas más pequeñas. En cuanto al descargue de, de, estas, de este material, se utilizan volquetas autodescargantes, es decir, por medio de botellas hidráulicas se sube el volco y eso hace que el volco o bueno la volqueta se descargue, ¿sí? Eh, Debemos en el momento del descargue, las volquetas autodescargante, debemos tener en cuenta que cuando se descarga el material él no queda copiado uniformemente. Se debe utilizar los otros equipos como un tractor de llantas, incluso una retro para poder acopiar el material, o sea, formarlo, que quede todo en un solo acopio. Esto normalmente se hace en forma de cono. También se puede hacer en silos, pero bueno, cuando se hace en silos, esto ya lo hacen son las bandas transportadoras. ¿Sí? Vamos a la práctica minera. Para hacer una buena práctica minera debemos de seguir ciertos pasos. Entonces, cuando hablamos de cateo y prospección, es hallar o ubicar el lugar o el área que posiblemente haya una beta o algún indicio donde podamos ver que hay algún tipo de mineral o el mineral que estamos buscando. Luego de eso hacemos una exploración. En esta etapa debemos ser más precisos. Se debe hacer un estudio mediante pruebas. ¿Para qué? Pues para poder saber qué tipo de material encontramos, de mineral encontramos, si es el que estamos buscando, si es rentable, si se necesita mucho proceso o qué proceso se necesita para poder extraerlo y si es rentable hacerlo.
Después viene el desarrollo y la construcción. Bueno, en esta fase es donde se construye como tal la mina o la planta. Y cuando se está haciendo esto, se deben hacer unas pruebas a los equipos para cerciorarnos que en el momento que vayamos a poner en marcha o pongamos en producción nuestra planta, todo funcione bien, ¿sí? Entonces, cuando ya la ponemos en producción es porque ya nos hemos cerciorado de, de que los equipos están funcionando normalmente y ya podemos empezar a trabajar el material. Bueno, yo acá hice un diagrama de flujo donde pues eh, digamos ahí como un paso a paso, una secuencia del transporte de mineral, ¿sí? El objetivo, retirar el material tronado y transportado al lugar de destino. ¿Cómo se hace? Entonces se deben hacer cierta secuencia de pasos. Preparar el lugar de trabajo, es decir, donde se va a posicionar las máquinas. Por ejemplo, las palas de empuje. Posicionar los equipos o máquinas, donde ya se posiciona como tal la máquina, que debe estar el lugar limpio, donde tiene la máquina debe tener un radio suficiente para poder hacer el giro. Retirar el material volado frente del trabajo, es decir, cuando se está haciendo el llenado de las volquetas, hay mucho material que es sobrante, por decirlo así, o que cae por los lados de las volquetas. Este material se debe retirar cada vez que pues se va a llegar otra volqueta a llenar, ¿sí? Luego, pues al hacer esto, pues pasamos ese material al equipo de transporte, es decir, a las volquetas autodescargantes. Ya sabemos que son volquetas demasiado grandes. Luego hacemos el transporte de material a su destino, bien sea la planta, un silo o el botadero o donde se esté haciendo el transporte de material. Se hace el descargue, como ya les comenté, un descargue por medio de las volquetas autodescargantes. Y por último, ellas hacen un retorno, perdón, hacia el lugar donde está nuestra beta. El impacto. En la mayoría de las ocasiones el impacto que genera es ambiental y social. Ambiental porque muchas de estas minas no cuentan con los permisos requeridos y si los tienen, en ocasiones no cumplen con lo estipulado, ¿sí? Porque pues de pronto se les lleva más trabajo, más dinero, entonces prefieren pues ahorrarse en ese dinero y al hacerlo pues bueno, están destruyendo bastante el medio ambiente. Y que hacen un gran daño ambiental, que en ocasiones pues puede ser reparable o muchas cosas no es reparable y si en caso tal que sea reparable, o sea, tardaría demasiados años, muchísimos años. Social porque podemos decir que estas empresas obtienen su riqueza pero no invierten en las comunidades, no hacen obras sociales, perdón, no invierten en salud, en educación, etcétera. Sí, ¿por qué? Porque bueno, estas empresas se llevan su riqueza o, por ejemplo llegan a cierta comunidad, está la riqueza ahí y llega la empresa, saca su riqueza, saca su beneficio y ¿qué pasa? Pues al hacer la empresa su minería pues destruye mucha fauna, mucha flora, se daña la tierra debido a tanto químico que se puede derramar y que no se controla. Entonces va a haber mucho desempleo, va a haber muchas veces las comunidades ya no tienen más que hacer porque no tienen de dónde subsistir debido al gran daño que se hizo la minería, ¿sí? Cuando sucede esto encontramos varias consecuencias, entre ellas se podría decir, debido a la minería se empieza a escasear el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tanta excavación y eso, el agua se empieza a resumir, muchas veces la tala de árboles pues hace que el agua pues obviamente no haya, pues se seque. Ahí, como les comenté, hay desplazamiento de fauna y se destruye la flora. El terreno se vuelve inestable, en muchos casos no sirve para cultivo debido a los químicos que se derraman y no se controlan.
¿Por qué inestable? Porque pues con tanta, cuando por ejemplo se hace minería subterránea, el explosivo, así no sea subterránea, así sea superficial, se empieza a trabajar el material y el material empieza a cambiar su forma natural. Entonces, por ejemplo, todo el material sobrante tienen que hacer algún acopio. Entonces, o sea, es un material que ya no, que por naturaleza no va ahí. Entonces pueden haber lluvias y este material se puede deslizar, pueden haber avalanchas, pueden haber ataponamiento de ríos. O sea, pueden haber muchas cosas debido a estos impactos que genera la minería cuando no se hace como debe de hacerse. Como les comenté, aumenta el desempleo y disminuye la calidad de vida, por consecuencia que la minería se acaba. Destruye la tierra y las comunidades, pues como no tienen el sustento, pues deben de irse. Sí, entonces es un poco difícil. Me sucedió o viví un caso real acerca de esto. Trabajé durante un año en una empresa que se dedicaba a hacer biodiesel a base de palma de aceite. Esta empresa causaba un gran impacto ambiental debido a que los entes reguladores o encargados no hacían visita de inspección. Esta empresa tenía piscinas grandes, o sea, tenía aproximadamente unas 4 piscinas grandes, donde se almacenaban residuos y no sé, pero pues a la vez hacía como una oxidación de agua. Estos se descomponían. Al descomponerse, como las piscinas no estaban adecuadas para eso, se filtraba esa agua o ese líquido. Cuando se descomponía se filtraba hacia un caño que pasaba muy cerca. Otro caso, en el proceso de extracción del aceite se utilizaba una caldera para producir calor, pero en ciertos momentos la caldera se apagaba y al encenderla se producía inmensas nubes de humo negro. En algún momento se llevó evidencia al ente encargado, pero nunca hicieron nada. Así siguió trabajando otro tiempo, pero pues la empresa se declaró en brazos caídos. Podemos decir que también generó un gran impacto social debido a su cierre. En esta empresa cerca de 100 personas laboraban, pero por causa de su cierre estas familias quedaron sin trabajo y por ende se aumentó el índice de desempleo en la región. Además de eso, hubieron muchos casos de personas en condición manifiesta, debido a que nosotros los trabajadores no contábamos con una buena seguridad en el trabajo, faltaban los EPP, entre muchas otras cosas. Este fue mi aporte acerca de la actividad 1 y espero que me haya hecho entender. Muchas gracias.